En esta quinta lección de este curso de trading gratuito que estoy colgando en YouTube, voy a estar compartiendo contigo un par de módulos que de hecho reciben mis alumnos de pago de la formación que tengo avanzada de Zartex Pro. El motivo por el cual voy a estar compartiendo estos trozos de formación avanzada es porque son parte del módulo de introducción al análisis técnico y como el objetivo, misión, digamos, de Zartex es crear el curso más práctico, más profesional, más específico, más aplicable y más intuitivo del mercado, lo que voy a estar haciendo es grabar de nuevo toda la formación de Zartex Pro, incluyendo todas las cosas que creo que he estado aprendiendo en estos últimos 2 años desde que grabé esta primera formación de Zartex Pro. Así que como no quiero que esa formación que hice en su día, que tiene muchísimo valor, quede en el olvido solo porque ahora voy a añadir unas cuantas cosas más, lo que voy a estar haciendo es dejándola aquí en el canal de YouTube para que ella sola deje su legado y pueda aportarte valor a ti que estás justo iniciándote en el mundo del análisis técnico y del trading en general. Así que sin más te dejo que empieces con esta primera lección de introducción a huella de mercado, la forma que utilizamos para analizar los mercados de forma extremadamente simple. Estás viendo Zartex Trader, un curso completo de trading que te llevará de 0 a 90 en apenas 30 días. Esto significa que estarás por encima del 90% de traders si aplicas todo lo que te explicamos. Ahora, si quieres ser parte del 1% y hacer del trading una realidad en tu vida, tendrás que dar un pasito más y pinchar en el enlace de la descripción. Por si no me conoces, me llamo Lluís Ardoya, hace casi 9 años que opero los mercados financieros, he sido broker en Londres y he hecho decenas y decenas de cursos. En esta serie de vídeos de Zartex Trader te enseñaré lo que algunos gurús venden por miles y miles de euros, pero totalmente gratis. Si aún no estás suscrito, suscríbete porque en todos los vídeos regalamos dinero a las personas que comentan. Así que suscríbete y empezamos. Hey, muy buenas a todos, yo estoy aquí de nuevo para daros la bienvenida al módulo 2 de la semana 2. Este módulo se llama estructuración diaria de huella de mercado, pero también aplica al gráfico horario. El motivo por el cual lo llamo estructuración diaria es porque luego habrá un módulo que se llama estructuración horaria y en este módulo en específico nos centraremos en las cosas más sencillas y más aplicables a la temporalidad superior, que en este caso va a ser la diaria o la semanal según la ocasión. Fijaros que el fondo de pantalla es una montaña, una naturaleza, ¿no? Todos los árboles, pero eso no es exactamente en lo que quiero que os fijéis. Esta foto la pongo porque va a ser la temática de esta presentación, pero en lo que quiero que os fijéis en que la montaña y los árboles y las plantas, todas las hierbas que hay justo en la orilla del lago, se reflejan de la misma forma en la parte inferior, es decir, el reflejo del agua nos muestra lo que se ve en la superficie terrestre y eso es exactamente lo que caracteriza la huella de mercado. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier persona, da igual cómo lo mire, va a ver lo mismo. La estructuración de huella de mercado la he enfocado en la simplicidad, en los principios más básicos de lo que viene a ser una tendencia o una estructura con máximos y mínimos, y el objetivo es que cualquier persona que esté formando parte de este programa vea exactamente lo mismo tanto con el gráfico derecho como con el gráfico del revés. Así que sin más, vamos a empezar. ¿De qué hablaremos? Pues bien, en primer lugar de la ciclicidad del mercado. Hablaremos de cómo el mercado se mueve una vez tras otra formando máximos y mínimos, que es lo más básico de este módulo. Después hablaremos de la trazada de Niño y cómo nos puede ayudar a determinar cuál va a ser la dirección que tome el gráfico en el futuro. Hablaremos de las tendencias, de qué son, de cómo se estructuran, de qué se componen y de cómo identificarlas, y luego al final del vídeo obviamente haremos un poco de práctica, compartiré mi pantalla con el gráfico y lo veremos en directo. Después tenemos las lateralizaciones, que son estructuras en el mercado en el que no hay una tendencia. Después hablaremos del poder de las paralelas, de cómo estructuramos de forma paralela el gráfico. Y hablaremos después, por último, de las velas de desaceleración, que son unas velas que frenan y que nos dan indicación muy valiosa para determinar hacia qué dirección queremos operar.
Sin más, empecemos con la ciclicidad del mercado. Fijaros que la foto que os he puesto es de el agua que cae desde las montañas, y es que esa agua viene del cielo, pero es que primero esa agua ha tenido que salir de algún sitio donde el agua se almacenaba. Esto podría ser el final de la cascada, ya sea un lago o ya sea el mar, y lo que ha hecho ha sido evaporarse, subir, caer por las montañas, en forma de nieve obviamente, derretirse y luego ir cayendo de nuevo hacia su punto inicial. Por eso la temática de este punto es esta cascada, porque el mercado es también muy cíclico. Entonces fijaros, que un mercado sea cíclico es el adjetivo que usamos para algo vinculado a algo que se repite. Los ciclos son periodos temporales que suceden y al finalizar comienzan de nuevo. Como os decía, es algo que al terminar vuelve a empezar el mismo proceso. Se dice que la economía es cíclica y por lo tanto los mercados y los gráficos también lo son. Entonces abajo os he puesto un icono de lo que vendría a ser un ciclo, algo que empieza, termina y vuelve a empezar, se expande, envejece, termina y vuelve a empezar, y así sucesivamente. Hablemos de los máximos y los mínimos, porque fijaros que el mercado es cíclico, va formando subidas y bajadas del valor del precio, y los mercados se caracterizan por las subidas y bajadas que el precio deja, y el mayor valor que toma un gráfico durante esa subida lo denominamos máximo. El menor valor que toma ese gráfico es lo que denominamos mínimo. Cuando en un mismo gráfico hay varios máximos o varios mínimos, los tenemos todos en cuenta, por supuesto, unos más que otros, ya lo iremos viendo, pero todos los tenemos en cuenta. Según de lo que vaya haciendo el mercado en el futuro, cogeremos un punto u otro. Pero los de más valor que tenemos en el gráfico o menos valor se llaman máximo absoluto, punto de máximo absoluto, o punto de mínimo absoluto. Fijaros que justo debajo del máximo absoluto tenemos un mínimo, pero no es el mínimo más bajo de la pantalla. El mínimo más bajo es el que hay justo en medio de la pantalla, que se llama mínimo absoluto. Fijaros la diferencia con los otros puntos que son máximos y mínimos relativos. Fijaros que hay un máximo, el primer punto que tenemos en la izquierda del gráfico es un máximo, pero es un máximo relativo, porque digamos que el trocito de gráfico que tiene a su izquierda es más pequeño y el que tiene a su derecha también es más pequeño. Entonces eso es un punto máximo. Pero como arriba de la pantalla hay otro máximo, no lo denominamos máximo o máximo absoluto, sino máximo relativo. Y lo mismo ocurre con el mínimo. No es el mínimo absoluto, sino que hay otro más grande, por eso es un mínimo relativo. Es un mínimo con relación a la caída y a la subida que le sucede. El primer paso para estructurar un gráfico es juntar los máximos con los máximos y los mínimos con los mínimos. Fijaros lo sencillo que es esto. Cogemos un máximo, lo juntamos con otro máximo, cogemos un mínimo, lo juntamos con otro mínimo y ya tenemos el gráfico estructurado. En caso de que existan más puntos que no sean absolutos, sino que sean mínimos relativos o máximos relativos, también podemos juntarlos. Fijaros, la estructura inicial es esta, con los máximos absolutos, los que más sobresalen, y después tenemos los mínimos absolutos también, que sobresalen más en todo el gráfico. Pero ya os digo que si se forman mínimos o máximos relativos, también podemos dibujarlos para tener algo más de conciencia en la estructura en la que nos encontramos. Lo que no debes hacer, bajo ningún concepto, es hacer lo que hacen las masas, trazar las estructuras con el fin de que la línea pase por el máximo número de puntos. No queremos jugar al Tetris y encajar todas las líneas con todos los puntos. No, 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 no. Queremos trazar las líneas estructurales en los puntos más extremos y notables que tengamos en la pantalla. Usamos máximos absolutos de cada zona del gráfico o máximos, en este caso que es una tendencia bajista, o máximos relativos
que más sobresalgan de la pantalla, ¿vale? Es muy sencillo, pero es lo más importante que tenemos que tener en cuenta para este módulo. Así que, regla número 1. Voy a darte una serie de reglas que me gustaría, no hace falta que te las sepas de memoria, pero que me gustaría que las entendieras, que las pusieras en práctica y que subconscientemente las interiorizaras. Mirad, la regla número 1 dice que siempre usamos los puntos extremos para trazar líneas estructurales. Si trazas las líneas estructurales de otra forma que no sea juntando máximos absolutos o mínimos absolutos, te aseguro que perderás dinero. Te aseguro que perderás dinero, repito, si no trazas las líneas en puntos extremos. Hablemos del segundo punto, que lo he llamado la trazada de niño. Esta trazada es una trazada en la que tomamos conciencia de hacia qué lado es más probable que continúe el gráfico. Mirad, en Zartex tenemos un dicho, y es que si no tienes claro hacia qué dirección va un gráfico, solo tienes que preguntárselo a un niño. Fijaros, nos encontramos en el mismo gráfico que os estaba enseñando hace unos momentos, pero con una temporalidad superior. Fijaros que ahora las velas son un poquito más grandes, digamos que constan de más tiempo y por eso parece que es un gráfico más pequeño, pero es exactamente el mismo gráfico y tiene dos posibilidades, la azul o la roja. Digamos que la azul es la posibilidad de continuación, porque desde las últimas 4 velas, que son velas diarias, cada una de estas velitas de la pantalla es un día, viene desde abajo, con lo cual la flecha azul sería el patrón de continuación, o la flecha roja sería un punto de reversión de nuevo hasta la línea inferior de la pantalla, la línea estructural inferior. ¿Cuál crees que es la correcta? Pues bien, si se lo preguntas a un niño y le dices, oye, escucha, vamos a jugar a un juego, dibuja cuál es la continuación de esta serpiente, dibuja cuál es la continuación de este dibujo. El niño cogerá un lápiz y dibujará, irá juntando, 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 y cuando llegue al nivel en el que nos encontramos, nos dará indicación de hacia qué dirección va a ir el gráfico. Entonces, cuando tengamos dudas, esto es lo que debemos hacer. Y te aseguro que esta simplicidad te va a traer muchísimos resultados si confías en ella. Si eres escéptico de esta simplicidad y tratas de añadir indicadores, tratas de añadir cosas que no enseño en este programa, te aseguro que vas a perder dinero. Confía plenamente en esta simplicidad y créeme que tienes muchísimo ganado en el mundo del trading. La regla número 2, como te estarás imaginando, es que cuando tenemos dudas, pensamos de forma primitiva. La complicación equivale a perdición. Es lo que te acabo de decir. Si usas cualquier tipo de indicador o de herramienta para calcular hacia qué dirección va a ir el gráfico, vas a estar complicándote y vas a estar perdiendo. Es algo muy sencillo. El siguiente punto del que quiero hablar es de las tendencias. Fijaros que la foto que tengo de fondo es de un árbol al que se le están cayendo las hojas. Obviamente esas hojas antes eran verdes, ahora son más bien naranjas, marrones. Y fijaros que se están cayendo todas. Y es que las tendencias tienen su principio, tienen su crecimiento, y tienen su envejecimiento, que es lo que le está ocurriendo al árbol, y su terminación. Y esto es lo que le ocurre a las estaciones del año. Es invierno, acaba el invierno, empiezan a florecer todas las plantas, a crecer los árboles, a brotar, y viene la primavera. La primavera empieza a venir el calorcito, cada vez hace más calor, y ya cuando viene el calor, empiezan a ponerse de color amarillo todas las plantas, empieza el verano. El verano empieza pues suave, con airecito que te refresca, y a medida que va pasando el verano hace más y más calor hasta que empieza a haber un día más corto, empieza a ponerse más naranja el color de las plantas que estaban ahora amarillas y acaba por
terminar el verano y empezar el otoño. Y de esta forma, sucesivamente, es como funciona el ciclo estacional. Y de la misma forma ocurre el ciclo que tienen los gráficos, con tendencias. Ahora veremos de qué están formadas estas tendencias, pero quiero que tengas claro que todas las tendencias terminan. Por eso te estoy explicando con tanto detalle esto del inicio y del final, porque muchas personas, muchos principiantes y personas que no son conscientes de esto, piensan que pueden alargar para siempre los movimientos. Y la realidad es que las tendencias terminan y cuando tenemos probabilidad de que esta tendencia termine, debemos ser conscientes de ello. Las tendencias y correcciones es como he titulado este apartado, y dice que las tendencias son sucesiones de máximos y de mínimos en una misma dirección. Si son máximos y mínimos ascendentes, que suben, como indica la flecha gris, se dice que la tendencia es alcista. Si los máximos y mínimos son descendentes, se dice que la tendencia es bajista. Esto es muy sencillo, pero mucha gente lo infravalora. Hay personas que esto, que es uno de los principios del trading exitoso, muchas personas se lo pasan por alto por sustituirlo por conocimientos de algoritmos, de herramientas, de indicadores, como te decía, de fundamentales. Y es esta simplicidad la que nos va a traer unos resultados muy sobresalientes en comparación a toda la gente que no usa estos principios. Las tendencias están formadas por dos tipos de movimiento. Los impulsivos son los que suelen tener la fuerza y los correctivos, que son los periodos donde el gráfico coge fuerzas para volver a producir otro impulso, otro movimiento. Entonces tenemos impulso, corrección, impulso. Y esto es lo que caracteriza las tendencias. Luego, al final del vídeo, cuando hagamos la práctica en un gráfico real, te voy a poner una comparación de cómo en ocasiones hay impulsos, correcciones e impulsos, pero no lo consideramos tendencia. Simplemente porque el impulso no es lo suficiente vertical, la corrección no es lo suficiente lateral y el impulso no es lo suficiente vertical, sino que todo está como achafado y es como una subida lenta. Lo que caracteriza las tendencias y las roturas, repito, son los impulsos verticales, las correcciones lateralizadas y los impulsos seguidos de la corrección. Fijaros, dentro de una tendencia alcista pueden haber varias tendencias bajistas. En este caso, en el gráfico de la pantalla, tenemos tres tendencias. En realidad tenemos cuatro. La tendencia general, marcada con una flecha blanca, que consta de la primera, la segunda y la tercera, dos azules y una lila. Esta es la tendencia general y es claramente alcista. El gráfico va hacia arriba. Pero fijaros que luego tenemos las tres tendencias un poco más específicas, que vendría a ser la tendencia alcista en el gráfico azul, la tendencia bajista, porque tiene máximos y mínimos descendentes, y la tendencia 3, que es la alcista de nuevo, para terminar esa tendencia general alcista. Esto, que parece muy simple, nos puede dar mucho dinero si lo aplicamos con mucha simplicidad. No obstante, como os digo, la mayoría de traders van a tratar de complicarse para terminar así perdiendo su dinero sin entender por qué, pensando que les falta algo. Y la realidad es que si sabes cómo funcionan las tendencias y sabes encontrar cuándo terminan o cuándo pueden estar continuando, repito, cuándo terminan y cuándo pueden estar continuando, tienes mucha probabilidad de éxito en los mercados financieros. Así que vayamos a otro ejemplo, impulsos y correcciones que forman tendencias. Fíjate que en este gráfico tenemos un impulso que he marcado de color azul, tenemos una corrección, un retroceso, que lo he marcado con este color rosa, y tenemos otro impulso, que es lo que viene después del cuadrado rosa, y después tenemos otra corrección, que es en el final del impulso.
En ocasiones, las correcciones se forman al final de las tendencias, como pone el título, y eso produce cambios de dirección. Así que empieza ya a estructurar tus pensamientos sobre las tendencias, sobre las estructuras, y date cuenta de que lo interesante es operar o bien el movimiento azul, que es el movimiento grande, o bien el movimiento lila en un trozo más bien pequeño, o bien el siguiente movimiento azul. Eso es una tendencia. Esto es otra. Tenemos el movimiento azul, el movimiento rosa, lila, y la continuación hasta abajo. Y en ese punto bajo es donde determinamos que hay otro movimiento correctivo, pero al final de ese impulso. Además es ligeramente descendente. Entonces, ahora pondremos ejemplos con un gráfico real. Quiero que te quedes con esta regla, la regla número 3. Siempre identificamos con facilidad las tendencias y su forma de operarlas. Si no es identificable, se trata de una lateralización, que es el siguiente punto. Pero te quiero repetir la regla para que te la interiorices. Siempre identificamos con facilidad las tendencias y también su forma de operarlas. Si con facilidad no vemos si hay una tendencia o si hay una forma de operar, es que no hay una tendencia. Y si no hay una tendencia, no vamos a estar operando. ¿Vale? Quiero que esto os lo interioricéis, os lo escribáis y lo tengáis bien presente. Hablemos de las lateralizaciones. Cuando no hay una tendencia, hay una lateralización. Así que vamos a verlo. Cuando el mercado no se encuentra en una tendencia, es porque la zona impulsiva y de retroceso ha entrado en un bucle, en el que el mercado se encuentra estancado. Fíjate que en este gráfico, en la zona de la izquierda, hay un impulso muy claro. Luego hay una corrección muy clara. Y luego viene en la mitad de la pantalla un impulso que parece iniciar una continuación. Fijaros en el ejemplo que os he puesto antes, en el que hay una subida, todo el trozo azul, una bajada, el trozo lila, y luego una subida. Pues este ejemplo vendría a ser bastante parecido. Lo que pasa que después de la subida que ocurre después del retroceso, el mercado vuelve a caer. Luego sube, luego cae, luego sube, luego cae, luego sube, luego cae. Y como cae, el mercado está estancado en ese bucle de lateralización. En estos casos no queremos operar. Y te hablo con tantísima claridad porque estos son principios básicos de trading que el 95, por no decir el 97% de los traders, se salta. Así que, por favor, ten en cuenta que si el mercado está lateralizado, no lo operamos. Cuando nos encontramos con alguna lateralización, es nuestro momento perfecto para preservar capital. Esta es la regla número 4 y es una regla importantísima porque ya sabes que no se gana dinero en los mercados operando, sino preservando tu capital. Eso sí, hay una cosa que se llaman lateralizaciones operables y es que si se forman tras un impulso claro, como vendría a ser la primera flecha blanca, solemos operar la lateralización en su rotura como un movimiento de continuación. Esto lo veremos en el siguiente módulo de forma muy detallada, pero tienes que saber que no siempre que hay una lateralización nos desentendemos del gráfico. Solemos desentendernos del gráfico cuando hay lateralización en el gráfico diario, cuando hay muchos días de indecisión en el que el mercado no toma una dirección clara. Hablemos del poder de las paralelas. Por eso os pongo una foto con unos árboles prácticamente perfectos. Porque en muchas ocasiones la naturaleza es perfecta y el trading también. ¿Qué ocurre si juntando los máximos más claros del gráfico no tenemos una línea cerca del precio actual? Fijaros que el precio está en la última vela blanca de la derecha de todo el gráfico y no hay una línea estructural ahí
porque los máximos más claros, los máximos extremos de la pantalla, no se acercan a esa línea. Y los mínimos también extremos no se acercan a la línea. ¿Qué hacemos? Pues mover estas estructuras y trazarlas paralelas. Así que cuando tenemos dudas sobre cómo estructurar el gráfico, simplemente cogemos máximos y mínimos secundarios para formar las líneas más paralelas. Fijaros que estos mínimos y estos máximos que he cogido no son máximos, o sea, no son absolutos, perdón. Son simplemente secundarios. Hay máximos en la pantalla mucho más importantes y hay mínimos mucho más importantes. Fijaros el mínimo absoluto del gráfico justo en la mitad de la pantalla. Ese es mucho más claro, pero no nos sirve para nada ahora mismo. El gráfico no está cerca de la línea estructural que usaríamos para unir ese punto, así que simplemente no lo usamos. Quedaros con la regla número 5 también. Cuando las líneas estructurales no están cerca del precio, las borramos, simple, y dibujamos paralelas. Cuando las líneas estructurales no están cerca del precio, las borramos y dibujamos paralelas. Y te lo repito porque hay mucha gente que tiene líneas en el gráfico que no le sirven de nada, no las borra, son antiguas y lo único que hacen es molestarle en la vista, confundirle y subconscientemente hacerle perder el tiempo distrayendo sus ojos en un lugar al que no importa prestarle atención. Así que si la línea estructural la extiendes y esa extensión no está cerca del precio, la borras y dibujas una línea paralela a los máximos secundarios o mínimos secundarios que estén cerca del precio. Quiero hablaros ahora de las velas de desaceleración, algo muy importante también. Fijaros que os he puesto hojas que se caen del árbol, porque con las velas japonesas, que son las velas que utilizamos para analizar, ocurre prácticamente lo mismo. Llega un punto en el que ya no tienen fuerzas para aguantarse y se caen. Y estas velas las encontramos cuando el mercado ya no tiene fuerzas para seguir la dirección que lleva y empieza a frenarse. Esta frenada la conocemos como desaceleración y si ocurre en coincidencia con una línea estructural es muy poderosa. Entonces, fijaros, en este tercer toque de la línea estructural superior, cuando el gráfico se acerca, produce muchas velitas que no tienen fuerza para seguir la dirección que lleva el gráfico y empieza a frenarse. De hecho, me vais a permitir un segundito. Y empieza a frenarse. Cuando el mercado ya no tiene fuerzas para seguir la dirección que lleva el gráfico, el mercado las velas empiezan a frenarse. Perfecto. Esta frenada la conocemos como desaceleración y si ocurre en coincidencia con la línea estructural es una indicación muy poderosa. Así que por favor atentos a esta desaceleración porque podría ayudarnos muchísimo a identificar operaciones que nos pueden dar mucha rentabilidad. La regla número 6, como te estarás imaginando, es que siempre estamos pendientes de la forma que tienen las velas al acercarse a una línea estructural. ¿Vale? Es importante que si ves que un gráfico se acerca a la línea estructural, te lo pongas en pendiente, te lo pongas dentro del watchlist, tengas atención puesta en ese gráfico. Es curioso cómo las masas tienen 20 gráficos, 30 gráficos, 50 gráficos, todos con lateralización, con movimientos que ya son un poco tardes, mucho ruido, cosas que les distraen. Y después cuando tienen un gráfico en el que hay un precio acercándose con desaceleración a la línea estructural, no le ponen atención y no ganan dinero en esa operación. No la hacen, pero no porque no les dé entrada, sino porque se la pierden
están pendientes de otras cosas. Así que si estamos pendientes de la forma que tienen las velas al acercarse a una línea estructural, tendremos mucha más probabilidad de éxito. Así que vamos a repasar las 6 reglas de la estructuración de huella de mercado. En primer lugar, siempre usamos los puntos extremos para trazar líneas estructurales. Para ello os lo voy a enseñar. Vamos a poner un ejemplo, voy a borrar este gráfico de aquí. Fijaros que tengo el gráfico diario de la USD y que perfectamente podríamos coger estos puntos. Pero ¿de qué nos servirían estos puntos? En ocasiones veo gráficos que están así o que están así, que juntan máximos que ya no son relevantes. Fijaros que lo único que nos interesa es que el precio actual se acerque de forma lenta a una línea estructural. Eso es lo que nos podría dar una operación. O que, por ejemplo, rompiera una línea estructural. Entonces, cualquier línea que podamos poner que no se acerque al precio actual, no hace falta que la pongamos. Queremos tener el gráfico limpio tal cual lo tengo en la pantalla. Así que lo que podemos hacer es trazar una línea con los máximos absolutos, y ya sé que este es un máximo absoluto, pero si trazamos esta línea no estará cerca del precio, con lo cual no hace falta que la pongamos. Y después podemos trazar esta línea que tiene dos máximos absolutos, absoluto de toda esta zona y absoluto de todo esta, pero que también podemos modificarla un poco para que junte líneas paralelas, ¿vale? Entonces, tenemos la primera norma, la primera regla cubierta. Siempre usamos puntos extremos para trazar líneas estructurales. La regla número 2, cuando tengamos dudas, pensamos de forma primitiva. La complicación equivale a la perdición. Así que, cogiendo este gráfico superior y trazando una línea como si fuéramos un niño, podemos ver claramente que el mercado debería darse la vuelta. Coged a un niño y preguntarle en este gráfico del AUD-USD qué ocurriría. Es decir, si el mercado viene de abajo y va arriba, y de arriba va abajo, y de abajo va arriba, y de arriba a abajo, ¿qué es lo más probable que ocurra luego? Si el mercado es cíclico y si sabemos que cuando algo sube tiene que bajar y cuando algo baja tiene que subir, pues lo normal es que suba. Con lo cual, en este gráfico lo que queremos es que se produzca una rotura de esta línea estructural para poder operar la subida. Cuando tengamos dudas, pensamos de forma primitiva. La complicación equivale a la perdición. Así que, lo dicho, pensamos de forma primitiva. ¿Cómo lo dibujaría esto un niño? Sería para arriba. Así que solo buscamos oportunidades de compra en lo que se refiere a este gráfico actualmente. Regla número 3. Siempre identificamos con facilidad las tendencias y su forma de operarlas. Si no es identificable, se trata de una lateralización. Vamos a coger otro gráfico. Vamos a coger otro gráfico cualquiera en el que pueda enseñaros este ejemplo. De hecho, el gráfico que teníamos era perfectamente válido. Pero, por ejemplo, os voy a enseñar el del dólar Swiss, que recuerdo que está bastante lateralizado. Casi me muerde. Aquí está. Fijaros, cuando uno en este último tramo, en este último trozo de gráfico, intenta analizar en qué dirección esto está dirigiéndose, no puede determinarla. Tenemos esto encajado lateralmente. Porque una cosa es que el mercado suba, corrija, suba, pero cuando cae de forma ya correctiva, que esto es claramente correctivo después de ver que esto es un impulso, y luego sube para indicarnos que va a continuar con este movimiento, pero falla en ese intento y cae, sube, cae, sube, cae, sube, esto lo consideramos una lateralización.
Así que como ahora mismo no tenemos identificada una tendencia clara dentro del último trozo relevante de gráfico, no lo operamos. Obviamente, si sacamos zoom, podemos determinar que la tendencia podría estar siendo alcista, porque los máximos están subiendo, porque los mínimos también están subiendo, pero claro, en lo que se refiere al trozo relevante de gráfico en el que nos encontramos para hacer una operación intradía de unos cuantos días como mucho, no sabemos exactamente qué dirección tiene. Así que no vamos a estar operando este gráfico por el momento. Regla número 4. Cuando nos encontramos con alguna lateralización, es nuestro momento perfecto para preservar capital. Lo dicho, si no hay operación, no hay operación. No hace falta que la forcemos. Vamos a ver algún otro ejemplo para que lo veáis claro. Pero, por ejemplo, todo este trozo, aunque sea una tendencia alcista, está totalmente lateralizada. Sobre todo en este trozo de aquí. El mercado no toma una dirección clara, no está actuando como se caracterizan las tendencias por impulsos, retrocesos e impulsos. Está subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y esto no es lo que caracteriza una tendencia. Os acabo de decir de forma muy clara lo que caracteriza una tendencia y esto no lo es. Con lo cual, si nos encontráramos en este punto, sería un punto perfecto para preservar nuestro capital y no operar. Regla número 5. Cuando las líneas estructurales no están cerca del precio, las borramos y dibujamos paralelas. De hecho, esto os lo he enseñado cuando os enseñaba AUD-USD. Lo normal aquí sería que trazáramos una línea estructural con los puntos absolutos, pero como el precio viene dado, o sea, como la trazada de niño viene dada hacia arriba, lo que nos interesa es tener en cuenta este trozo de gráfico, que es lo que queremos que se rompa. Queremos que se produzca esta rotura. Con lo cual, esta rotura forma parte de la formación que sube y baja de esta tendencia. Entonces, la tendencia en la que estamos involucrados y que queremos operar su rotura es esta de aquí. Como esta de aquí no es y como esta de aquí o de aquí tampoco es, no hace falta que pongamos la línea en esos mínimos y la podemos poner en los mínimos que hacen una línea más paralela a esta que tenemos en la zona superior. Esta es la regla número 5. Cuando las líneas estructurales no están cerca del precio, las borramos y dibujamos paralelas. Y la regla número 6. Siempre estamos pendientes de la forma que tienen las velas al acercarse a una línea estructural. Fijaros, en este punto el mercado se estaba acercando con muchas velitas de subida, pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Y aquí cuando se produce la rotura, hay velitas, pero son velitas pequeñitas. Fijaros que se produce una rotura con velitas pequeñitas. Entonces sabemos que cuando el mercado tiene velitas pequeñitas acercándose a la línea estructural, es muy probable que caiga y que continúe con la dirección que está tomando el gráfico y esa tendencia. Por eso el mercado cae. Por eso actualizamos la línea y tenemos una nueva línea estructural. Así que, muy importante, cuando las líneas estructurales no están cerca del precio, las borramos y dibujamos paralelas. Y siempre estamos pendientes de la forma que tienen las velas al acercarse a una línea estructural. Porque fijaros, suponiendo que ahora ocurriera lo mismo, velitas pequeñas, 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 no podríamos estar operando una compra. Porque significan, las velitas pequeñas, que el mercado ya no tiene fuerzas para continuar. Lo que os he dicho, el mercado ya no tiene esa intención de subida y simplemente está subiendo por inercia de la tendencia en el trocito de corto plazo en el que nos encontramos. Hasta aquí la sexta regla. Os las voy a repasar de forma muy rápida para que las tengáis bien presentes. Siempre usamos puntos extremos en las líneas estructurales. Cuando tenemos dudas, pensamos de forma primitiva. La dirección que debe tomar el gráfico no se necesita calcularla con un algoritmo. O sea,
La complicación equivale a perdición. La regla número 3 dice que siempre identificamos con facilidad las tendencias y su forma de operarlas. Si no es identificable, es una lateralización. La regla 4 dice que cuando nos encontramos con alguna lateralización, preservamos nuestro capital. Es un momento perfecto para no operar, para irnos a la playa, para irnos a esquiar, para irnos donde sea. Si nos encontramos en un gráfico diario lateralizado, es perfecto para preservar nuestro capital. Recordad que había una lateralización que sí operamos, que esta la veremos en el próximo vídeo. La regla número 5 dice que cuando las líneas estructurales no están cerca del precio, las borramos porque no queremos que nos molesten en la vista y dibujamos líneas paralelas a poder ser cerca del gráfico. El punto número 6 es que siempre estamos pendientes de la forma que tienen las velas al acercarse a una línea estructural. Lo que voy a hacer ahora es analizar un gráfico desde cero para que veáis todo el proceso. Voy a coger un gráfico cualquiera. Este es el análisis que tenía pendiente, pero lo voy a hacer de nuevo. Fijaros, lo primero que haría es trazar las líneas absolutas para que os quedéis tranquilos. Obviamente, una de las normas dice que si el precio no está cerca de la línea estructural, la borramos y dibujamos una de nueva, más reciente. Así que podríamos dibujar esta, pero como aquí hay un mínimo más absoluto a todos estos, lo que hacemos es trazar esta. Y como el movimiento en el que estamos involucrados según la trazada de Niño es una tendencia claramente alcista, lo que estamos buscando operar es la continuación y rotura de este movimiento, de esta estructura de aquí. Entonces fijaros que si por ejemplo paso a una temporalidad inferior, tenemos otra estructura. Tal vez esto es un poco avanzado, pero ya he empezado y me gustaría explicaroslo. Entonces tenemos otra estructura en lo que es esta zona del gráfico de aquí. Entonces fijaros que tenemos las líneas estructurales superiores absolutas, que son esta de aquí y esta de aquí, pero como estamos involucrados en la tendencia alcista, tal vez la línea que nos interesa es una línea paralela a esta, que vendría a ser la que junta estos niveles de máximo. Entonces, esta es la que yo tendría en cuenta. Obviamente esta la podemos tener en cuenta, pero no tiene límite la continuación que podría estar teniendo esta tendencia alcista. Así que como un niño la dibujaría hasta aquí arriba, porque ya el gráfico ya ha estado previamente en esta zona, no podemos trazar esta línea superior desde los puntos absolutos, ya que estaríamos en contra de la regla número 2 de la trazada de Niño. ¿Vale? Así que la trazamos y esta es la línea que queremos ver. La línea que sube de forma paralela al trozo de gráfico relevante, que es la tendencia alcista. Obviamente, ahora lo que buscamos son movimientos de subida, de continuación de esta tendencia, pero lo veremos en el próximo vídeo. Espero que la simplicidad de este módulo te haya servido de ayuda. Espero que a partir de ahora traces tus gráficos con este tipo de principios, que te apliques estas reglas a diario en todos tus análisis y que confíes en que esta simplicidad va a ser la que te traiga mejores resultados. Sin más, espero que hayáis disfrutado de todos estos puntos de los que hemos hablado y nos vemos en el próximo módulo, en el que hablaremos de huella de mercado avanzada. Un saludo y nos vemos en el próximo módulo. Espero que este primer vídeo de introducción a huella de mercado te haya servido de ayuda, que tu aprendizaje se acelere un poquito. Ahora lo que te recomiendo que hagas es que abras tu cuenta de trading con dinero ficticio, que te abras tu plataforma de TradingView, que para las dos cuentas tienes el enlace en la descripción para probar totalmente gratuito. Y lo que tienes que hacer es simplemente practicar lo aprendido hasta ahora. Empieza a dibujar tus líneas, a hacer tus dibujos, a actualizar todas esas estructuras, a dibujar tendencias y a medida que vayas aprendiendo, pues podrás ir
viendo qué cosas te están funcionando y qué cosas no. Sin más, si quieres ser uno de los ganadores del dinero en metálico de este vídeo, déjame un comentario aquí debajo, ya sea con tu opinión, con tu agradecimiento si el vídeo te ha gustado, ya sea con alguna crítica, como quieras. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, no olvides seguirme en Instagram porque ahí es donde comparto quiénes son los ganadores de estos sorteos solo por comentar en los vídeos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.